En lo que a videojuegos se refiere, nunca estoy muy orgulloso de revelar cuáles fueron mis primeras experiencias correspondientes a ciertas franquicias, y regularmente me gusta evadir las preguntas de cuáles RPG te gustan o cuál fue tu primer Pokémon. Con los Survival sucede algo parecido, porque mis primeros acercamientos a este género se llevaron a cabo con Resident Evil 4 y posteriormente con Dead Space 2. Hay por ahí otros juegos con similitud en sus conceptos como Bioshock, Fear 2 o Dead Island, pero en el caso de Silent Hill mi acercamiento fue un poco impopular. Yo no entré a esta franquicia en el primero o en el tercero, y tampoco en el Downpour o en el Homecoming. El primer Silent Hill que jugué fue el Shattered Memories en el Nintendo Wii y me pareció increíble. Desde el trauma de la protagonista, contado desde dos perspectivas distintas, pasando por el análisis psicológico y terminando con su distintiva banda sonora. Pero las primicias de ese cariño surgieron gracias a su atmósfera. Recuerdo tomar el mando mientras me disponía a jugarla a la luz del mediodía, y tras acabar una de las primeras cinemáticas y tomar el control de Harry por primera vez, me quedé estupefacto. Me sobrevino algo que nunca había sentido. Quizá haya sido el entorno helado, la oscuridad, la desolación o lo indefenso que estaba mi personaje, pero entre todo eso había algo más. Algo que estaba acompañando a los susurros apacibles y delicados con los que Silent Hill suele comunicarse. Unas semanas luego de eso, llegó el día profetizado en el que me deleitaría en la majestuosidad de Silent Hill 2, y experimenté ese mismo sentimiento. Tiempo después pude pasar el primer Silent Hill en una PlayStation 3 y era la misma sensación otra vez. Recibí una impresión que nunca he podido sentir con Silent Hill Downpour ni con Homecoming, y que difícilmente otros juegos o películas me han hecho sentir. Y es ese sentimiento de limpieza en el corazón y de paz en el alma el que te testifica que estás disfrutando de horas planificadas por escritores apasionados. Es una sensación que toda historia debería ser capaz de transmitir. Generalmente suelo sentir más esto cuando estoy leyendo un libro, porque es una conexión más directa y no es sonido ni imagen que te haya distraerte del sentimiento que está ahí impregnado. Pero esto no debería ser así. El medio jugable y el visual tienen muchísimas más herramientas para potenciar ese sentimiento. Tienen la imagen, el sonido, la música, la kinestética, la capacidad de decir muchas cosas sin contar nada. Pero irónicamente, aún con todas estas ventajas, ese sentimiento a veces no está. Esto puede suceder por dos motivos. 1. La variedad de sentimientos generan un conjunto agridulce al entremezclarse. Y 2. El argumento no tiene suficiente sentimiento. Los videojuegos son ahora el arte más joven y por lo tanto es todavía más difícil encontrar historias que transmitan este sentimiento, pero las hay. Y entre ellas se encuentra Silent Hill. ¿Se han preguntado alguna vez de qué trata Silent Hill en realidad? Y no me refiero a su argumento en sí, que ya bastantes gamers conspiranoicos escribieron sus conclusiones en papiros que serían traducidos luego por la mano de nuestro señor Hidalgo, sino ¿qué es lo que Silent Hill quiere contar a través de sus personajes? Harry Mason es un escritor que ha perdido a su esposa hace poco, que la única hija que tiene es adoptiva y que un día despertó en el mismísimo infierno. Pero, ¿de verdad le afecta todo eso? Bueno, estamos hablando de la quinta generación. Ni siquiera un juego de este calibre conocía del todo bien la fórmula para plasmar los sentimientos de su protagonista en la pantalla y en las mecánicas. Y de hecho, Silent Hill tiene un lado terriblemente emocional. Si bien el juego no hace nada por mostrar los efectos que las penas del pasado han tenido en Harry, sí hace un fenomenal trabajo al momento de convertir ese sufrimiento en determinación para proteger lo que le queda. Y dicho compromiso se plasma en su abrumadora insistencia de buscar a su hija por ese pueblo maldito, completamente solo, conviviendo de cerca con la muerte y sin tener nunca ni la menor idea de qué hacer. Bueno, decir que está completamente solo es pasarse de exagerados, porque en Silent Hill hay personajes. Civil está allí para dar la ilusión de que aún hay una parte de ese lugar perdido que guarda una conexión con la realidad, y busca hacernos pensar que hay movimiento más allá de todo eso. El toparnos con ella a lo largo del juego hace que parezca que alguien está haciendo algo por nosotros. Porque es que Silent Hill no puede ser un juego en el que haya personas. Confía demasiado en el miedo, depende del desasosiego, y para mantener su efecto nunca debe dar ni un atisbo de esperanza. Lisa es el segundo personaje que más relación tiene con el pasado de Alessa, pero más allá de su máscara temporal de ignorancia y de todo lo que nos cuenta sobre el pasado, realmente no es un medio por el cual podamos conocer a Alessa de una manera más personal. Pero tampoco es como si el personaje estuviera fallando en su propósito. La historia en Silent Hill debe ser descubierta en base a las pistas, los pequeños detalles y una constante especulación. O puedes jugar Silent Hill 3. Michael Kaufman es un personaje que nos encontramos apenas 3 veces.
nuestra interacción con él es limitadísima y tal parece que la única razón por la que está ahí es para ayudarnos a sacar el final verdadero, ya que en cuanto a participación en la historia, hace eso y poco más. Y Dahlia, bueno, pues ella siempre va a su rollo. A lo que me refiero es que más allá de ayudar para que la historia siga con el menor número de personajes involucrados, todos estos personajes no tienen mucho peso si se ven las cosas a un nivel narrativo. La muerte de Elisa no tiene ningún simbolismo y escoger salvar o no a Civil es algo meramente moral. Ninguno de esos acontecimientos tiene impacto en el protagonista, porque Silent Hill no es un Silent Hill 2. No trata de que sus personajes simbolicen una fracción del trauma emocional de nuestro avatar. No transforma a su protagonista por medio de los acontecimientos, no plasma en el entorno las emociones de su personaje y los elementos de tensión no tienen ningún significado más allá del aspecto técnico. No intenta transmitir desolación emocional por medio del ambiente y no usa las palabras o los movimientos para causar compasión, empatía o lástima. Los monstruos no simbolizan los demonios internos y los lugares que Harry visita no tienen ningún valor sentimental. Y dejando un poquito de lado lo fanboy que soy, ninguna de estas cosas son errores porque el primer Silent Hill directamente no intenta hacer nada de eso. Y más que haber sido un vil acto de pereza, es una decisión sabia. Quiero decir, construir un juego que haga lo mismo que Silent Hill 2 no es tarea nada fácil. Solo hace falta repasar la cantidad de historias que podemos masacrar comparándolas con Silent Hill 2. Mientras que Silent Hill es inmune a que le expresemos por las carencias que tiene al momento de hablar su protagonista, porque directamente no busca transmitirnos un mensaje poético. Lo que quiere contarnos es una historia orgánica, natural, tensa y madura, en la que su protagonista no sea nada más que una persona común y que sus personajes estén ahí y no para darnos una pretenciosa reflexión sobre nuestra propia existencia o darnos discursos de autosuperación. El Silent Hill original no necesita nada de eso. Todo lo que logró en su momento lo hizo únicamente por medio de su atmósfera, de su jugabilidad, de los misterios que escondía su historia y de lo distinto que era a cualquier otro juego. Y siendo que Silent Hill 2 es un juego que no tiene conexión con la historia de los otros Silent Hill, entonces lo siguiente es Silent Hill 3.